en función siempre con una relación con el otro, digamos, donde son personas que están interactuando todo el tiempo en determinada situación, ¿sí? En la teoría del ámbito siempre se habla de las conductas del sujeto, que las conductas del sujeto para Pichón es todo lo que nosotros llevamos adentro nuestro, ¿sí? Es todo lo interno, ¿sí? Nosotros tenemos que tener muy en claro que el sujeto se va a encontrar en todos los ámbitos. Y hay una cosa que les quiero aclarar, porque por ahí me preguntan, y también lo aclaré ayer. Tenemos que recordar que la conducta no es lo mismo que el conductismo. Son dos cosas totalmente distintas. Por ahí ustedes se pueden confundir en el examen, sí, porque un sujeto tiene conductismo. No, eso está mal. Ahí vamos a hablar de la conducta del sujeto. El conductismo es otra cosa, ¿sí? Yo lo aclaro por las dudas. Por ejemplo, nosotros podemos analizar acá siempre un niño con algún problema, no sé, puede llegar a tener un problema con la familia. Además, nosotros lo vamos a analizar siempre a través de la teoría del ámbito, ¿sí? A través de los ámbitos que dio Pichón. Entonces, ¿qué van a hacer estos ámbitos? Lo que nos van a permitir a nosotros es poder comprender la determinación de nuestra conducta, o sea, la del sujeto, y también las causas de que por qué ese sujeto tuvo determinada conducta en determinado momento, en determinado espacio, ¿sí? ¿Hasta ahí van? Sí. Cuando nosotros tratamos de comprender esas causas, o sea, esa conducta que tuvo ese sujeto ante determinada situación, ante determinado tiempo y espacio que siempre se va a encontrar el sujeto, siempre lo vamos a tratar de buscar en el ámbito psicosocial, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que sería la teoría de los ámbitos, nosotros no podemos dejar de pensar en el hombre, ¿sí? En el sujeto, en los distintos ámbitos de nuestra vida, ¿sí? En las experiencias que tuvo ese sujeto a lo largo de su vida, en las distintas experiencias que tuvo y demás, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que, muy bien, hay 4. Vamos con la primera, que sería lo psicosocial. Cuando hablamos de lo psicosocial siempre es lo vincular, ¿sí? Acá se va a hacer referencia siempre al sujeto, es decir, al hombre, ¿sí? En distintas situaciones que se puede encontrar. Acá el sujeto lo debemos tener en cuenta con las condiciones concretas que tuvo a lo largo de su vida, o sea, a lo largo de su existencia. Acá el gran ejemplo que tienen que poner siempre, o qué es lo psicosocial, es el sujeto más su vínculo, ¿sí? Nosotros nunca vamos a poder pensar en un sujeto aislado, ¿sí? Siempre lo vamos a pensar con otro y también vamos a pensar siempre en su conducta general. ¿Qué conducta tiene ese sujeto con el otro? ¿Sí? Después vamos por el ámbito sociodinámico, que acá vamos a hablar siempre de lo grupal, ¿sí? Acá sería la forma en que nosotros nos vamos relacionando dentro de un grupo, ¿sí? Cómo vamos atendiendo las necesidades no solamente nuestras, sino también del resto, porque estamos con otras personas, estamos dentro de un grupo. Y acá tenemos que tratar siempre de interpretar al sujeto y a sus grupos, ¿sí? Con las personas que van a generar un vínculo. No solamente que tengan un vínculo, sino también pueden ser personas que, por ejemplo, no sé, un enfermero, cómo se organiza en su ámbito laboral, digamos, ¿sí? Y después tenemos el otro, que es el institucional. Acá siempre vamos a ver el tema de las relaciones sociales, en cuáles estos sujetos se van a encontrar y se van a dar siempre en un determinado espacio y en un tiempo, siempre y cuando haya una organización previa, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en claro que las instituciones son rígidas, que siempre se van a conservar a través del tiempo, ¿sí? Pero si hay una lucha colectiva en parte de este sujeto con su grupo, se puede lograr lo que sería un cambio institucional, ¿sí? ¿Y qué pasa? La institución lo que tiene que hacer es adaptarse a las nuevas necesidades que tienen esos sujetos, ¿sí? El sujeto y su grupo. Y después tenemos lo que sería el ámbito comunitario. Lo comunitario todavía no lo dije, lo voy a decir ahora. Respecto al ámbito comunitario, acá vamos a hablar siempre de que se van a abarcar los 3 ámbitos que dije anteriormente: lo psicosocial, lo sociodinámico y lo institucional, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a comprender siempre lo más importante, ¿sí? Los diversos niveles más importantes, como por ejemplo lo ideológico, lo jurídico, todo lo que tenga que ver con el ámbito político, las leyes, etcétera. Acá podemos hablar siempre y cuando de cualquier ley, por ejemplo, del ejercicio profesional, ¿sí? Tenemos que tener muy en cuenta, y esa es una frase que si quieren se la pueden tatuar, no hay problema. El sujeto siempre es determinado por los ámbitos,
pero el sujeto también puede determinar a estos ámbitos, o sea, los puede modificar. Imagínense, como les dije antes, en la parte institucional, ven cómo el sujeto puede lograr con su grupo hacer un cambio institucional, o sea, ahí también determina a un ámbito el sujeto, ¿sí? ¿Ahí entendieron más o menos lo que sería la teoría de los ámbitos? Tengo una pregunta. Las preguntas las dejamos para el final. Ahora vamos a ir con el tema de, vamos a explicar todo, y después cuando ya se termine de finalizar el Meet, hacemos todas las preguntas, porque para mí es más cómodo, inclusive también para los compañeros, para que no haya una confusión. ¿Sí? No es por mala ni por mala onda, sino que es una cuestión de organización y demás. Chiara, ¿vos querés que vuelva a repetir de nuevo el tema de lo institucional? Yo no entendí lo comunitario. Perdón. Bueno, ahora les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo ahora cuando termine de explicar nuevamente acá lo institucional y lo comunitario que no entendieron, y les voy a dar un ejemplo para que lo puedan entender mejor. Bueno, respecto a lo institucional, nosotros tenemos que pararnos en la parte en que nosotros somos personas que nos relacionamos. Entonces vamos a tener relaciones sociales en las cuales nosotros como sujetos nos vamos a encontrar en un determinado espacio y también en un determinado tiempo, siempre y cuando haya un nivel de organización, ¿sí? No es que vamos a llegar a cualquier lugar, hacemos esto y esto, no. Es algo que se viene planeando desde antes, hay una organización previa a eso. Nosotros tenemos que entender que las instituciones son rígidas, ¿sí? ¿Por qué son rígidas? Porque se conservan a través del tiempo. Pero si hay una lucha colectiva entre el sujeto y su grupo, puede llegar a lograr lo que sería un cambio institucional, ¿sí? Y en la institución lo que tiene que hacer es adaptarse a las nuevas necesidades que tiene tanto el sujeto como su grupo. Por eso mismo yo les decía que el sujeto es determinado por los ámbitos, pero el sujeto también puede determinar los ámbitos. ¿Por qué? Porque como les dije previamente, antes, una lucha colectiva que hacemos, por ejemplo, no sé, yo con ustedes hacemos una lucha por tal motivo que pasa en la facultad, nosotros vamos a lograr que una institución se modifique algo a base de nuestras necesidades, ¿sí? Eso sería. ¿Entendieron hasta ahora esto? Les voy a dar un ejemplo si quieren para que lo puedan entender mejor. El mismo ejemplo que había Nacho ayer respecto a un enfermero, ¿sí? La sobreexplotación. ¿Qué sería la sobreexplotación? Sería la explotación de alguien, ¿sí? Que realiza diversas tareas, unas tareas múltiples, ¿sí? Y eso se vuelve en un proceso de sobrevaloración, y desvaloración, ¿sí? Y se va a responder siempre a todas las exigencias. Por ejemplo, nosotros veíamos que a un enfermero lo halagaban en la pandemia, como diciendo, sí, sos un dios, ay, sí, sos divino, ay, porque gracias a ustedes, o inclusive con los médicos también, ay, gracias a ustedes son esto, son lo otro. Pero eso lo lleva al enfermero a tener más responsabilidades de las que ya tenía. Y ahí vamos a hablar de lo que sería lo psicosocial, ¿sí? En el ámbito, grupal, que sería lo sociodinámico, acá nunca vamos a tener en cuenta al sujeto aislado del resto, ¿sí? Sino que nosotros siempre vamos a tener una relación con otra persona, vamos a formar un grupo y vamos a ver cómo nosotros tenemos determinada conducta en ese grupo, ¿sí? Acá, por ejemplo, es como los enfermeros van a actuar en conjunto con el resto de los enfermeros, con el resto del equipo para poder realizar una determinada tarea, ¿no? Y respecto a las instituciones es donde se va a llevar a cabo adelante esas conductas, sí, que nosotros vamos a tener en esa tarea. Y como les dije antes, el ámbito comunitario siempre va a abarcar a esos tres ámbitos que dije antes. ¿Por qué? Porque siempre para saber ¿qué pasa con los anteriores ámbitos? Siempre hay que mirar el ámbito comunitario. ¿Por qué? Porque acá está lo que serían las leyes, la ideología, están los políticos, lo jurídico, y acá hablaríamos, por ejemplo, de la municipalidad y, por ejemplo, también, no sé, el gobierno, ¿sí? ¿Lo pudieron entender con este ejemplo? Sí, Juli. Sí, se entendió. Buenísimo. Bueno, después tenemos la parte de vínculo, que muy bien les dije antes y que se lo estoy diciendo a través de todo el Meet, que es muy importante, antes de tener un vínculo, tener experiencias con esa persona, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de vínculo, vamos a hablar siempre de una relación de dos personas. Perdón, mi hermanita está de fondo.
Así que nada. Chicos, estoy hablando lo más tranquila posible. Yo creo que hay otras veces que he hablado mucho más rápido y estoy tratando de hablar lo más lento posible para que todos me puedan entender. Así que no sé en qué momento estoy hablando 2.0, pero trato de hablar lo más tranquila posible. ¿Qué pasó? Sí, ¿podés repetir lo de vínculo? Que dijiste que tiene que tener experiencia. Sí, nosotros, vieron que yo les había comentado desde el principio el tema de que nosotros, para tener un vínculo con una persona, siempre vamos a tener una experiencia a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Para formar un vínculo siempre vamos a tener experiencias, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de vínculo, vamos a hablar solamente de una relación entre dos personas, ¿sí? El vínculo de los que nos hace a nosotros como sujetos nos va a determinar, ¿sí? Todos los vínculos que vamos a tener a lo largo de nuestra vida, no todos van a ser iguales, siempre van a ser distintos, no vamos a tener siempre las mismas experiencias con las mismas personas, no voy a tener la misma experiencia que yo tengo, como por ejemplo les dije recién, con mi tía, con la que tengo con mi mejor amiga, o por ejemplo la que tengo con Nacho, no van a ser las mismas experiencias, pero a lo largo de toda la experiencia que yo tuve con esas personas, vamos formando un vínculo, ¿sí? ¿Hasta Iván? Gracias, sí. Para que pueda existir un vínculo, siempre tiene que existir lo que sería una interacción, ¿sí? Tiene que haber un diálogo, tiene que existir una comunicación constante, ¿sí? Una comunicación permanente. Yo no puedo tener un vínculo con una persona que la veo de acá a 5 años, ¿me explico? Yo no puedo tener un vínculo con mi vecino de al lado si solamente hablo con mi vecino una sola vez a la semana y hay veces que no hablo con esa persona, ¿sí? Entonces, para que exista un vínculo, tiene que haber interacción entre esas personas, tiene que haber un diálogo y tiene que haber una comunicación constante, ¿sí? ¿Hasta Iván? Sí. Bueno, paren que tomo un poquito de agua porque estoy deshidratando. Bueno, Pichón, él dio, digamos, un concepto de vínculo para él. Él dice que es la forma en la que una persona siempre se va a relacionar con las demás, ¿sí? Siempre estableciendo una estructura racional, algo que sea lógico. O sea, como les dije antes, yo no puedo tener un vínculo con una persona que recién conozco, o mi vecino que lo veo una sola vez a la semana y hay veces que ni siquiera hablamos. Entonces, siempre tiene que haber una comunicación entre nosotros dos, ¿sí? Entre la persona con la que yo quiero establecer un vínculo. Entonces, dicha estructura que quiere que se mantenga entre el vínculo con, o sea, el sujeto con otra persona que dice Pichón, es cuando nosotros vamos a interactuar, ¿sí? Siempre está estableciendo lo que son pautas comunicativas y también en que nosotros tengamos una conducta que es aceptable, ¿sí? Y siempre que nosotros nos tenemos que adaptar en el contexto donde nosotros estamos estableciendo un vínculo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero establecer un vínculo con determinada persona, no sé, por ejemplo, en mi ámbito laboral, yo sé que no puedo hablar de determinadas cosas en mi trabajo. Yo no puedo estar a los gritos, insultando y demás, así como hablo con mis amigos. No, siempre las personas se tienen que adaptar en el lugar donde están, ¿sí? Y demás. El vínculo no se refiere únicamente a lo que sería un componente emocional, porque hay veces que pensamos que el vínculo siempre es no, porque yo amo a tal persona, no, porque yo tengo un sentimiento hacia la otra persona, sino que también se incorpora lo que sería la conducta del sujeto, cómo nosotros vamos a adaptarnos al otro sujeto y qué conducta vamos a tener a lo largo que tenemos este vínculo, ¿sí? Básicamente eso es lo que dice Pichón. Después hablan también del tema del inter y intrasubjetividad. El intersubjetivo siempre es la interacción que nosotros vamos a tener con el resto de las personas, ¿sí? Es decir, las relaciones que podemos llegar a entablar con el otro, ¿sí? Siempre lo que sea de intra, siempre es el estudio de nuestro propio comportamiento, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con nosotros, todo lo que tenga que ver de adentro, ¿sí? ¿Van ahí con el tema de vínculo? ¿Van entendiendo? Sí, Juli. Bueno, mi tía está emitiendo opinión de fondo que nada que ver, así que si la escuchan, traten de no escucharla. Bueno, después vamos con lo que sería grupo, ¿sí?
muchas veces nosotros decimos, bueno, un grupo es el grupo que yo tengo de estudio. Ayer muy bien le decía a una compañera que eso no es un grupo. Sí, eso sería una serie. Después más adelante... ¿No podrías repetir a lo de intro e inter un segundo, que me parece que lo copié mal? Sí. Respecto a lo que sería intersubjetivo, siempre va a ser la interacción que nosotros vamos a tener con el resto de las personas, ¿sí? O sea, las relaciones que nosotros vamos a entablar con el otro, ¿sí? Las que vamos a ir formando a lo largo de nuestra vida. Y después, en cambio, lo otro siempre es lo intro, o sea, si ustedes se ponen a pensar, es lo que nosotros sentimos, nosotros hacemos y demás. Es el estudio de nuestro propio comportamiento, el comportamiento que nosotros vamos a tener con la otra persona, ¿sí? Eso sería intro, perdón. Como bien les decía lo del tema de grupo, ayer muchos compañeros me discutían, no, sí, porque grupo es un grupo de estudio, es grupo. No. Un grupo es la familia, son los amigos. Yo para tener un grupo, o sea, para formar un grupo yo tengo que tener una relación con esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una necesidad en común, ¿sí? Tenemos una necesidad que es mutua y también es interna, ¿sí? Hasta ahí van, ¿qué es lo que no entendiste, Alejandra? ¿O qué querés que repita? La verdad que no. Que yo ayer les había comentado a muchos compañeros que me habían dicho el tema de grupo, que ellos pensaban que, por ejemplo, un grupo de estudio que nosotros formamos, o el grupo que yo estoy, por ejemplo, ahora, el grupo con el que estamos nosotros decimos, no, es un grupo. No, no es un grupo, es una serie. Sí, porque acá no nos conocemos todos con todos. Yo no tengo vínculo con todas las personas que están dentro de este grupo. Entonces, los grupos que son la familia, son los amigos. Y cuando hablamos de grupo es cuando tenemos un objetivo en común, ¿sí? Que es una tarea. Esa tarea es una necesidad, ¿sí? Sería una necesidad que tenemos en común tanto las personas que yo voy a formar un grupo y yo. Por ejemplo, yo tengo las mismas necesidades que mi familia en muchos aspectos, digamos, ¿sí? Para Pichón, él caracteriza un grupo como un conjunto restringido de personas, ¿sí? Que están en un tiempo y espacio determinado, ¿sí? Y también que tienen una representación interna que puede ser explícita o implícita y, como les dije antes, que tiene una tarea en común, ¿sí? Hasta ahí entendieron más o menos lo del tema de grupo. No es tan complicado, yo creo que por ahí se basan en muchas cosas y se van por las ramas y después cuando quieren entender qué es un grupo no lo entienden. Ustedes tienen que tener en claro qué son los grupos. ¿Qué tienen en común un grupo? Es una necesidad en común, ¿sí? Una necesidad que va a ser mutua, que va a ser interna también, ¿sí? Hablamos de la familia, de los amigos, y tienen que ver siempre el tema de, lo que dijo Pichón. Como bien les dije antes, él considera que un grupo es un conjunto restringido de personas que tienen una necesidad en común, que la van a tratar de ir formando, digamos, esa necesidad en un montón de cosas que se pueden hablar, que no vamos a ir por las ramas, ¿sí? Perdón, Juli, para redondear lo del grupo, o sea, lo que sería grupo sería todo lo que tiene que ver el ámbito entorno, familiar, grupo, convivencia. Claro, tienen que tener una necesidad en común, esas personas. Claro. Perdón, Juli, puede ser, por ejemplo, también, que este ejemplo no es que se me ocurrió a mí, pero lo dio el profesor, un equipo de fútbol, de vóley, chicas, se tienen que conocer, comparten tiempo, comparten espacio, tienen un objetivo, tienen una tarea, y además tienen esto de la mutua representación interna, que es la mutua representación interna es el conocimiento con el otro. Creo que es eso, ¿no, Juli? Sí, sí. Entonces, no quiere decir que ustedes no puedan tener un grupo de estudio. Capaz que vos te haces 4 o 5 amigos que se juntan 5 veces por semana a estudiar y qué sé yo, y sí, va a ser un grupo y va a dejar de ser una serie. ¿Pero por qué? Porque ya tienen el objetivo, la tarea, y además tienen mutua representación interna. O sea, se empezaron a conocer, se conocen. Entonces ahí sí ya sería un grupo. Exacto, están formando un vínculo. Claro. Muy bien, sí, sí.
se forma siempre un vínculo. Para estar en un grupo yo tengo que tener un vínculo con la otra persona. Si yo no tengo un vínculo con otra persona, no sería un grupo, sería una serie. Después vamos a ver, después cuando hablemos de la parte de serie, van a ver las diferencias que hay entre grupo y serie. El ejemplo que dio Mayra recién está buenísimo. Así que bueno, ¿quedó claro lo que es grupo? Lili, ¿podría dar un ejemplo de tarea implícita y explícita? Después si quieren eso lo doy más al final, por ahí es como que si lo explico ahora no... Digamos que no tiene tanta importancia esa parte de lo implícito y lo explícito, así que si quieren después se lo explico más, a lo último les puedo dar un ejemplo si quieren, no hay problema con eso. Pero lo principal es que hayan entendido la parte esta de qué es el grupo, quiénes son los que forman parte de un grupo, que tienen una necesidad en común y el vínculo que tienen que tener con esas personas que forman el grupo, ¿sí? Sí. Perdón, No, Juli, perdón. Es una serie. Sí. Sí, entonces vamos a redondear esto, medio como que me perdí. O sea, el ámbito, digamos, el grupo sería un grupo y las series serían gente que consecuentemente no se ven todo el tiempo, que forman un grupo durante días en la semana, se puede decir así. Sería una serie, como nosotros en la escuela, por ejemplo. No. Estás confundiendo, creo que algunas cosas. El concepto ahí me dio como que... Mira, yo como les dije, para que se forme un grupo, nosotros tenemos que tener un vínculo. Por ejemplo, estamos, no sé, Mayra está en un grupo conmigo, yo estoy con vos, Patricia, también, y también estoy con Milagros. Nosotras, bueno, estamos en un grupo y nosotros vemos que, qué sé yo, nos caemos bien. Al principio vamos a hacer una serie porque no nos conocemos, estamos compartiendo algo en común, pero no nos conocemos y no tenemos ningún vínculo. Y vemos, bueno, nos caemos re bien, la verdad que son re simpáticas, etcétera, etcétera, y a lo largo del tiempo nosotros vamos formando un vínculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener experiencias, tenemos una tarea en común y un montón de cosas más que van a ir pasando por el medio del camino, digamos, ¿sí? Entonces, volvemos a repetir, ¿sí? Pichón, ¿qué dice? Que un grupo es un conjunto que es restringido. ¿Por qué es restringido? Porque las personas que están dentro de ese grupo van a tener una necesidad en común, van a tener la misma tarea y van a tratar de que se logre esa tarea teniendo esa misma necesidad, ¿sí? Siempre van a estar en un tiempo y en un espacio determinado, no es que vamos a hacerlo en cualquier lado, ¿sí? Siempre va a tener una finalidad y siempre va a ser a través de la interacción que yo voy a tener también con los otros miembros del grupo, perdón. Si yo, por ejemplo, estoy en un grupo, está bien, tenemos un vínculo, pero no hablamos nunca, ¿cómo vamos a poder satisfacer esa necesidad en común que tenemos todos? Imposible. Y también el grupo se sostiene en el tiempo. También. ¿Y cuál sería la definición de serie entonces? Después vamos con series si quieren. Yo les expliqué más o menos la parte de serie y les voy a dar un ejemplo. Igual el ejemplo es como el que les dije recién, más o menos. Cuando hablamos de serie, ahí que ya que lo preguntó la compañera lo vamos a decir, es un conjunto restringido de sujetos, ¿sí? O de personas que son ligadas en un determinado tiempo y espacio, pero que no hay un vínculo en común, que no hay algo recíproco con esa persona, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy en el cumpleaños de Mayra, yo la conozco a Mayra, ella es mi amiga, pero con el resto de las personas que estén en el cumpleaños no las conozco, pero nosotros compartimos un tiempo y un espacio con esos invitados. Pero no hay ningún tipo de relación con nosotros. Yo no tengo un vínculo, por ejemplo, con el papá de Mayra, ¿sí? Eso no significa que sea parte de mi grupo. Esa es la diferencia que hay entre serie y grupo. Que grupo, nosotros vamos a tener una necesidad en común y con esas personas que están dentro del grupo, yo voy a tener un vínculo. Yo tuve experiencias con esas personas y, en cambio, en la parte de serie, nosotros podemos estar en cualquier ámbito de nuestra vida, es algo normal. Yo voy al supermercado, yo voy al cine, yo voy a un cumpleaños, compartimos un tiempo y un espacio, compartimos un lugar con el resto de las personas, pero no hay una relación entre nosotros, ¿sí? No formamos un vínculo con esas personas que están ahí. ¿Me explico la diferencia que hay entre serie y grupo? Y ahora sí, gracias. Sí, que... Sí, chicos, también otro ejemplo claro es, por ejemplo, cuando los jubilados van y hacen 10 horas de cola para cobrar.
Están todos en el mismo tiempo, en el mismo lugar, haciendo lo mismo, pero eso no significa que tengan un vínculo o que tengan esa mutua representación. Por eso dice que aunque vos sepas que están, no aparecen como significativos, o sea, no te modifica si está o no está. Lo mismo cuando viajás en un colectivo o cuando te sentás a tomar un café, compartís un lugar, un tiempo, un espacio, están todos sentados tomando un café, pero no hay, o sea, no es significativo, no te modifica. Exacto. ¿Se entendió un ejemplo que pueden dar de serie? Tanto el ejemplo que dio Mayra como el ejemplo que di yo son ejemplos que son buenos para poder comparar lo que sería un grupo y una serie, ¿sí? Es lo que más tienen que entender, la diferencia que hay entre grupo y serie, que por ahí piensan que es lo mismo, como por ejemplo ayer estábamos hablando, que les vuelvo a repetir, lo mismo que estábamos hablando ayer con los chicos, que ellos me decían, no, sí, pero nosotros somos un grupo en el grupo de, por ejemplo, no sé, que tienen subjetividad los jueves y los viernes. No es un grupo, excepto que vos tengas un grupo aparte, que ustedes establecieron un vínculo con esa persona, estuvieron hablando, además, se contaron un montón de experiencias que ustedes tuvieron y a lo largo de estos meses tuvieron algún que otra experiencia, por ejemplo, salieron a tomar algo y demás, y ahí sí se forma un grupo. Pero ahora, decir que las 68 personas que están dentro de una comisión es un grupo, está mal dicho, no es un grupo, es una serie. Nosotros compartimos un tiempo y un espacio, compartimos un objetivo en común, pero no tenemos ningún tipo de relación el uno con el otro, ¿sí? Juli, Sí. en el caso que ella te explica de las personas que están en el banco, para que quede un poquito más claro, o al menos como yo lo entiendo, es que están en un determinado momento, todos juntos, haciendo lo mismo. Sí. Y ahí la diferencia es que si falta una de esas personas, al otro no lo va a modificar en nada. No es que porque falte ese va a cobrar o va a cobrar menos o no va a cobrar. O sea, va a pasar lo mismo, pero esa persona a ninguno va a modificar si falta o no. En cambio, en el grupo, por ejemplo, en el grupo de estudio, yo daba el ejemplo cuando nos reunimos para hacer el trabajo de bases. No, un ejemplo, ¿no? En mi grupo nos habíamos repartido la tarea de explicar, nucleamientos. Nos dividimos una parte cada uno. Más allá de que teníamos que haber estudiado todo, es como que cada uno se estudió su parte. Al faltar uno en el grupo, sí perjudicaba al resto, porque no todos habíamos estudiado perfectamente el tema. Cada uno es como que tenía bien definida su parte. Entonces sí perjudicaba al grupo. En cambio, en la cola del banco, como ella dice, que falte uno no modifica nada. En la serie. Sí, la verdad que inclusive hasta a mí, o sea, como lo explicaste vos, como que a mí se me dio como una especie de, bueno, voy tratando de encontrar la diferencia que querés hacer, por ahí, o sea, es un ejemplo, o sea, tu ejemplo no está mal, pero por ahí es un poco más confuso y también es un ejemplo más difícil para que lo puedan entender a la diferencia que puede haber entre serie y grupo. Yo creo que hay otras maneras más fáciles para poder entenderlo y para que puedan tener ese concepto cuando ustedes lo estén, o sea, no sé, por ejemplo, están leyendo algo y ustedes tienen que decir qué hay acá, un grupo o esto y demás, ¿sí? Por ahí hay ejemplos un poco más fáciles. Perdón. Hola. Hola, sí, decime. Sí, respecto al ejemplo que dio la compañera anterior, me parece que por ahí la diferencia es también que en un grupo de estudio, si no hay una mutua relación entre todos los miembros, no termina de ser grupo, porque quizás sí, se juntaron a estudiar, pero quizás recién se conocen, hay que ver también el contexto, me parece, ¿no? Para llegar a decir si el grupo o no. Tal cual, por eso mismo yo digo, o sea, vos cuando estás en un grupo, vos vas a formar un vínculo con esas personas, vas a tener una experiencia previa y después, a base de esa experiencia, vas a formar un vínculo. Y después ahí, si son una persona o dos personas o tres personas, ahí se va a armar un grupo, ¿sí? Siempre va a ser más de dos personas. Bueno, después también está lo que sería el concepto de portavoz, que por ahí muchos chicos creo que me han preguntado y no lo han entendido. Cuando hablamos de portavoz sería, es aquel que forma parte de un grupo, ¿sí? Y en un determinado momento dice algo, ¿sí? Va a enunciar algo, va a decir algo que se le ocurra a esa persona, y ese algo siempre va a ser a base de un proceso grupal, que algo que quizás alguien de ese grupo
lo dijo o lo quiere decir, pero hasta ese momento que lo enuncia esa persona, ¿sí? Siempre es... A ver, se lo voy a decir más fácil porque por ahí no lo van a entender como se los quiero explicar. Partamos de la base de nuevo. Cuando hablamos de la parte de portavoz, piénsenlo así. Estamos en un grupo, ¿sí? Alguien del grupo dice algo, va a enunciar algo, y eso es algo que nosotros lo venimos hablando en nuestro grupo, ¿sí? Va a haber un proceso grupal, ¿sí? De ese momento hasta el finalizar, digamos, ese determinado momento en el que estábamos siempre hablando de tiempo y un espacio, ¿sí? Y ese sujeto que va a enunciar eso siempre fue como la persona más, digamos, la persona más callada, ¿sí? Y esa persona tiene conciencia, ¿sí? De que va a tener que enunciar algo con un significado que va a abarcar a todo el grupo, ¿sí? Que va a identificar ese grupo, ¿sí? Y esa persona cuando lo enuncia, lo va a enunciar como algo propio, ¿sí? Como que lo viví yo, así como, no sé, a mí no me conocía nadie en el grupo, era la que menos aportaba, y la verdad que cuando digo algo que el grupo lo pensó, lo digo como si fuese la tuticapa de las capas, ¿sí? ¿Me explico? De lo que sería portavoz. Perdón, Juli, sería así entonces, alguien que enuncia algo, digamos, que estamos en un grupo, de repente se levanta y enuncia algo, como yo tengo, por ejemplo, anotado que algo así como ansiosamente lo dice. Claro. ¿Puede ser claro, así? Que lo hace. Claro, sí, está bien. O sea, esa persona cuando lo enuncia o cuando lo dice, siempre lo va a vivir como algo propio, ¿sí? O sea, no sé, por ejemplo... exacto, sí. A ver, les doy un ejemplo fácil. No sé, yo me entero que la cuñada de mi amiga está embarazada y yo, que capaz que no aporto nada que ver en el grupo, capaz que sí estoy dentro de ese grupo, que tengo un vínculo con otra persona, pero no sé, qué sé yo, no tengo tanta relación con la chica, yo, persona X, voy a anunciar ese comunicado, ¿sí? Yo siendo consciente de lo que yo voy a decir y que tiene un significado para ese grupo, ¿sí? Yo lo voy a anunciar como algo mío, algo propio, como algo que yo lo estoy viviendo, ¿sí? ¿Se entiende más o menos la idea de lo que sería un portavoz? Sí, yo lo entendí perfectamente, sí. Listo. Yo no lo entendí bien. Te puedo dar un ejemplo a ver si me haces la referencia. Ayer estábamos en nutrición y estábamos hablando de los celíacos y celíacas, y una persona anunció que tiene su hija celíaca y todas las cosas que le estaban pasando y cómo se llevaba un tema así. ¿Él sería un portavoz? Sí, se puede llegar a tomar como un portavoz, pero no es algo que incluya a todo el grupo, ¿sí? O sea, que que la hija de esa persona sea celíaca, no es algo que nos incluya a todos nosotros. Por ejemplo, si nosotros somos todo un grupo, a nosotros no nos incluye eso. Pero sí nos importa la información que puede aportar la persona. Sí, se puede llegar a tomar como un portavoz, pero no tanto. Yo creo que buscaría otro ejemplo un poco más fácil, digamos. Buenísimo, gracias. ¿Puedo dar un ejemplo? Sí. Por ejemplo, estamos en la clase de construcción y yo pregunto qué temas va a tomar en el parcial. Inconscientemente hice una pregunta que a su vez ayuda al resto de mis compañeros, que lo hice inconscientemente yo, para también saber qué van a tomar en el parcial. ¿Puede ser eso el portavoz? No te escuché nada porque justo estaba una compañera con el micrófono encendido y recién lo pude cerrar, así que no te logré escuchar lo que dijiste. Bueno, lo vuelvo a decir. Por ejemplo, si estamos en la clase de construcción y yo pregunto al profesor qué temas van a entrar en el parcial, para un parcial. Sí. Inconscientemente yo hice una pregunta que a su vez ayuda al resto del grupo a saber también qué temas van a tomar en el parcial. Entonces, inconscientemente yo hice eso, que fui el portavoz para el grupo. ¿Está bien así? ¿Podría ser eso? Sí, podría ser. Sí, no está mal cómo lo estás planteando y cómo lo estás analizando. Bárbaro. Julia,
¿Puedo decir un ejemplo que dio el profe ayer? Sí, obvio. Dice que había una pareja, una mamá y un papá, y que tenían un hijo de 8 años. Esa pareja se estaban por separar y el niño enunciaba ese dolor o ese proceso que estaba pasando ese grupo, que sería la familia, haciéndose pis todas las noches. Sí. O sea, lo enunciaba inconscientemente. Claro. Sí. Está bien. Bueno, más o menos lograron entender lo que Disculpa, yo tengo una consulta. Yo lo entendí perfectamente. Lo voy a poner en práctica ahora y ya me lo tengo bien registrado. Dale, Entonces el portavoz siempre actúa de manera inconsciente. No, la persona que lo hace cuando enuncia algo es consciente de lo que va a enunciar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un significado grupal para ese ámbito, en ese tiempo y espacio donde está el sujeto, y cuando lo enuncia o cuando lo dice, esa persona lo siente como si fuese algo propio, así como el ejemplo que yo les había dado de la cuñada de mi mejor amiga. Yo le anuncio a todo el mundo, a quien yo quiero, que la cuñada de mi mejor amiga está embarazada, y yo lo cuento como si fuese algo mío, algo propio, ¿sí? Pero yo soy una persona X para la cuñada de mi mejor amiga. La persona sí es consciente, sí, ese sujeto es consciente de que va a enunciar algo, pero es consciente también que tiene un significado grupal. Juli, Sí. es como que lo tomamos personal, digamos. Claro, lo vivís como si fuese algo que te está pasando vos en ese momento. Estaríamos tomando lo grupal como algo personal, y ahí estaría también el concepto de grupo, porque por ahí yo lo tomo como que no es lo mismo cuando está, como el ejemplo que dio la compañera de hablar en parte de todos en la clase de nutrición, si no me equivoco que dijo. Sí. Ahí no estaría hablando en realidad por parte del grupo, digamos. Claro, es que ven que todo se va relacionando con todo. Si ustedes se ponen a escuchar, o sea, si ustedes escucharon todo lo que yo vengo diciendo, cómo se va relacionando serie con portavoz, después el portavoz con el grupo con esto y demás. Es todo un hilo que se va uniendo a lo largo de que hay distintos conceptos, ¿sí? Pero todo tiene que ver con todo y tiene que tratar de verlo de esa manera, porque por ahí decimos, no, bueno, no importa, serie lo tomo como algo aparte, como no sé, un concepto aparte, y no, tiene que ver todo con todo en subjetividad. Juli, puedo hacer una consulta, perdón. La diferencia que hay entre el portavoz y el emergente. Paren que ya como que escucho entre dos personas, no estoy escuchando bien. Yo recomendaba el tema de que, por ejemplo, las personas que tienen dudas, yo recomiendo que lo hagan al final. No tengo problema que me interrumpan, pero por ahí es como un bodrio para el resto. Por ahí hay unos compañeros que, si ustedes dicen, no, bueno, la diferencia entre este y por ahí los chicos no entienden, entonces yo prefiero decir todo, explicarles todo, y después cuando surja alguna duda al final de la clase no hay problema, lo hablamos y lo resolvemos, buscamos ejemplos y demás. Yo es más para que los chicos no se confundan y no tengan como, por ejemplo, el concepto de serie dando vuelta, porque por ahí es muy complicado y no todos entendemos de la misma persona que uno. Por ahí uno entiende un montón, pero hay otros compañeros que no entienden. Por eso siempre hay que dejar que el hilo se siga y no que se pare, ¿sí? No es por mala ni nada, les vuelvo a repetir, pero es una cuestión de comodidad para los compañeros. No quiero que se lo tomen mal y ni se crean que soy mala, pero bueno, es una cuestión de que... Bueno. Estaba mirando en el chat que muchos tuvieron problemas con el tema del cono invertido, ¿sí? A ver, vamos a buscar una manera fácil en que puedan entender lo que sería el cono invertido, ¿sí? Acá siempre vamos a hablar de la relación entre el sujeto con su grupo, ¿sí? Acá siempre va a haber una tarea en común que tienen estas personas que están en lo que sería el cono invertido, ¿sí? Acá se va a hablar del aprendizaje, tanto grupal como personal, ¿sí? Entonces, en el cono invertido vamos a ver todos los sucesos que van a ir pasando en un grupo, ¿sí? Y de qué manera lo vamos a ir manejando nosotros, en qué manera lo va a ir manejando el sujeto, ¿sí? Se va a representar, como bien saben, como es el esquema del cono invertido, ¿sí?
vamos a ver que en su base nos vamos a encontrar con todas las situaciones que va a manifestarse en el campo operacional, por así decirlo, y en la parte de su vértice siempre vamos a encontrar lo que serían las situaciones básicas y también universales para nosotros, que están actuando siempre de una forma latente, ¿sí? Y como bien sabemos, el cono invertido se divide en varias partes. Ahora no puedo compartir porque si no se me tilda todo el internet, mi internet es muy malo. Pero ustedes más o menos creo que ya deben tener por ahí el dibujo del cono invertido. Y cada parte del cono tiene un significado, ¿sí? Tenemos la primera parte, tenemos, por ejemplo, la parte de la afiliación y la pertenencia es cuando se va a formar el grupo, ¿sí? Nosotros formamos un grupo y al principio, en cualquier grupo donde nosotros estemos a punto de ingresar, no sé, nosotros nunca nos vamos a sentir parte de ese grupo al principio, nos vamos a sentir como si estuviésemos, no sé, en otro lado que no es nuestro, en un lugar, en otro hábitat, por así decirlo, no estamos en nuestro lugar de comodidad, ¿sí? O sea, es como que en la afiliación la afiliación, es cuando nosotros ingresamos a un grupo y el sujeto aún no se va a sentir parte de ese grupo y no se va a sentir comprometido a hacer la tarea que tiene que hacer ese sujeto. Y después, cuando hablamos de pertenencia, ya es el reconocimiento que nosotros tenemos como miembro de ese grupo, ¿sí? Es cuando el sujeto ya se siente parte de ese grupo, ¿sí? Después vamos a hablar siempre de la parte de pertinencia, que también es muy importante, que es cuando el sujeto va a estar concentrado, el sujeto se va a comprometer a realizar la tarea que hay en ese grupo, ¿sí? Van a tener una tarea en común que la va a tener que hacer y va a tener que asumir esa responsabilidad de decir yo también la tengo que hacer, ¿sí? Y después tenemos la parte de cooperación, que ahí vamos a hablar siempre de la tolerancia, de la paciencia por parte de la gente de ese grupo, que forma ese grupo, ¿sí? Acá siempre vamos a verlo, qué sé yo, por la parte de una ayuda que se va a dar por parte de los integrantes de ese grupo. A ver, digamos que si no hay una tolerancia, una paciencia acá, por ejemplo, no sé, yo estoy explicando y yo no les tengo paciencia a ustedes, y no sé, los mando a otro lado, por así decirlo, o los trato mal, ahí se va a romper todo el grupo que estamos tratando de formar, ¿no? Y ahí se va a formar lo que sería una rivalidad. Entonces lo que se trata de hacer en cooperación es que haya una paciencia, una tolerancia por parte de la gente de ese grupo que ya viene de tiempo anterior, y se le va a ayudar a las personas a ese sujeto que están ingresando recién a los grupos, ¿sí? A ese grupo. Y después está la parte de comunicación. Ahí la parte de comunicación siempre se va a explicar, ¿sí? O se va a describir lo que el otro sujeto va a comprender. ¿Qué quiero decir con eso? Es cuando, por ejemplo, una persona va a transmitir un mensaje, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy transmitiendo a usted un mensaje que es toda la información que ustedes tienen que tener para realizar el parcial de subjetividad, ¿sí? En donde ustedes, ¿sí? Como tanto, no sé, por ejemplo, Georgina, Natalia, Mayra, tienen que tratar de comprender lo que yo estoy diciendo. Y yo tengo que ser lo más comprensible posible para que la otra persona lo pueda llegar a entender, ¿sí? Entonces acá también tiene que existir una comunicación entre nosotros, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes no lo entienden, me lo dicen, lo decimos al final de la clase o lo que sea, pero tiene que haber una comunicación para que se pueda entender el mensaje que yo estoy transmitiendo. ¿Me explico? Y después está la parte de aprendizaje, que acá siempre, o sea, es lo que nosotros adquirimos, los conceptos que nosotros vamos viendo que las otras personas están diciendo, creencias que nosotros vamos a ir teniendo en ese grupo y qué cosas podemos sacar de determinados momentos, y nosotros lo vamos a tomar como algo propio y vamos a tratar de aprender de ellos, de esas personas que ya formaban parte de este grupo. Y después está lo más importante, que sería la tele, ¿sí? Es cuando el grupo ya se termina de formar, ya se volvió un grupo, porque nosotros ya formamos un vínculo a base de todas las cosas que estuvimos pasando y demás, y ahí vamos a ver qué es lo que a nosotros nos cae bien de ese grupo y qué es lo que nos cae mal de ese grupo, porque nosotros no siempre, cuando ingresamos a un grupo, nos va a caer bien algo de todos, o algo siempre nos va a caer mal. A mí, por ejemplo, siempre todo me cae mal. Entonces, acá que vemos las experiencias que nosotros tuvimos en este grupo y la comunicación que nosotros tuvimos con las personas de este grupo, ¿sí? Siempre la interacción que nosotros fuimos teniendo, y lo importante que
lo mismo que dije al principio, lo importante que son las experiencias, chicos. Es una cosa que ustedes tienen que tener en claro, que la experiencia es todo. ¿Sí? ¿Hasta ahí van con esto, más o menos? ¿Pudieron entenderlo del cono invertido? ¿Quieren que lo vamos a explicar? Necesitaría que lo vuelvas a explicar, si no es molestia. Bueno, explico el último y les vuelvo a explicar todo de nuevo el tema del cono invertido. Después tenemos el último, que es la resistencia al cambio. Acá es un proceso en el que todo grupo siempre, o sea, por ejemplo, yo entro a un grupo y bueno, yo ya estoy cómoda en el grupo, está bien, me cae algo mal, me cae algo bien de ese grupo, pero siempre va a cambiar algo. O sea, no va a ser siempre como yo quiero. Siempre va a haber una modificación, ¿sí? Y aunque nosotros estemos acostumbrados a eso, tenemos que aceptar de que siempre va a haber un cambio en ese grupo, lamentablemente, ¿sí? Bueno, Natalia no lo entendió. ¿Hay otra persona que no haya entendido la parte del cono invertido? Yo tampoco la entendí mucho, Juli. A ver. Vamos por la primera parte. Cuando hablamos Juli, de cono... ¿Qué? Perdón, No, ¿podés darlo como un ejemplo? O sea, ¿qué es lo que nos van a tomar a nosotros en construcción con respecto al cono es que invertido? ustedes tienen que ver, porque les puede llegar a poner un ejemplo, digamos. A ver, cuando hablamos del cono invertido, nosotros nos tenemos que fijar en la parte, en algo cotidiano. Yo les decía, cono invertido, relaciónenlo con la relación que tiene el sujeto con un grupo, ¿sí? O sea, y pienso en lo que tanto ese sujeto como ese grupo que el sujeto ingresa tienen una tarea en común. ¿Y qué va a hacer ese sujeto? Va a aprender de esas personas que están dentro de ese grupo, ¿sí? Y no solamente el sujeto que ingresa, sino también el grupo, y también va a aprender ese sujeto como algo interno, ¿sí? Algo personal. Entonces, lo que hace el cono invertido, ¿sí? Es que nosotros tengamos la posibilidad de ver todos los sucesos que van a pasar dentro de un grupo y de qué manera lo tiene que manejar el sujeto. Busquen el cono invertido y fíjense la estructura. Les di un ejemplo de acá. Por ejemplo, nosotros vamos a estar en la parte de afiliación, ¿sí? Es cuando nosotros, se forma un grupo y nosotros ingresamos. Nosotros al principio no nos vamos a sentir parte de ese grupo, ¿sí? Por ejemplo, yo armé el Meet y por ahí cuando, no sé, la mayoría que entró no se sintió cómodo en el grupo porque no se siente parte, porque no conoce a nadie y porque no estableció ningún vínculo y es incómodo. Después vamos a hablar de la parte de pertenencia, ¿sí? Pertenencia es cuando el sujeto, o sea, ustedes, ya se sienten parte de este grupo. ¿Por qué? Porque ya estuvimos hablando, estuvimos compartiendo ideas. Es donde nosotros ya nos vamos a reconocer como parte de este grupo, ¿sí? Como un miembro más de este grupo. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bueno, después estamos por la parte de pertinencia, ¿sí? Es cuando nosotros estamos concentrados en la tarea que hay en ese grupo, ¿sí? El compromiso que nosotros le vamos a poner. En este caso, en este ejemplo que yo estoy dando, es el compromiso que ustedes están dando en tratar de entender, ¿sí? La tarea que le estoy dando yo, que es comprender lo que yo le estoy diciendo, digamos, ¿sí? Esa es la tarea que ustedes estarían teniendo en este preciso momento en este grupo, digamos. Y después tenemos la parte de cooperación, que es cuando se necesita paciencia, se necesita tolerancia por los integrantes de este grupo, ¿sí? Por parte de la gente que forma este grupo, ¿sí? Acá es, por ejemplo, no sé, yo no les tengo paciencia a ustedes y ustedes necesitan la paciencia más grande del mundo. ¿Por qué? Porque no entienden, porque están acá por un objetivo que es tratar de comprender la materia. Entonces yo tengo que tratar de entender y tener la paciencia que tendríamos que tener todos de que ustedes no entienden algo, por ejemplo. Entonces ahí va a haber una ayuda por parte de tanto mía como las otras integrantes del grupo, que quizás sí lograron comprender, pero hay otros que no. Entonces tienen que tener tolerancia, tienen que tener una paciencia con el otro, ¿sí? ¿Van hasta ahí? Yo creo que no estoy yendo muy rápido. Yo creo que estoy yendo lo más lento posible. Sí, Julia, Yo entiendo perfecto. ¿Podrías repetir resistencia del cambio, por favor? Ahora vamos
a ir a la última parte porque es digamos, la parte final. Yo estoy tratando de ir por parte, así se van entendiendo más o menos y trato de explicarle lo más fácil posible. También en la parte de cooperación es cuando, aparte de de la paciencia, de la tolerancia que tienen que tener la gente del grupo, inclusive de mí, ¿sí? Es la ayuda que se brinda. Por ejemplo, por ahí Mayra dio un par de ejemplos que están buenísimos y lo que hizo ella fue tratar de ayudarlos a ustedes para que puedan comprender el mensaje que yo estoy dando, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si no hay una ayuda entre nosotros, como por ejemplo, yo les dije al principio, chicos, porfa, no me hablen por encima, porque por ahí hay muchos compañeros que no entienden o tratan de ir a mi ritmo, y por ahí cuando se pierde mi ritmo porque alguien habló por encima o demás, eso se corta y eso puede provocar una cierta rivalidad. Entonces lo que se trata de evitar acá es que haya una rivalidad y que haya una ayuda mutua entre nosotros, ¿sí? Eso sería la parte de cooperación por parte de un grupo. Y después lo más importante también es la parte de la comunicación, ¿sí? Es la comunicación que hay entre nosotros. Por ejemplo, yo le estoy dando, como les dije, estoy transmitiendo a ustedes un mensaje que sería la parte de que tienen que tratar de entender lo que es subjetividad, etcétera, etcétera, qué es lo que estamos dando, cuáles son los conceptos y demás, ¿sí? Yo les voy a transmitir a ustedes un mensaje y el grupo lo que tiene que tratar de hacer es tratar de entender lo que yo estoy diciendo, pero yo siempre lo que tengo que tratar de hacer también es pretender ser lo más comprensible posible con las palabras que yo estoy utilizando, ¿sí? Para que la otra persona logre entender el mensaje que yo estoy emitiendo en este momento, ¿sí? Por eso es importante el tema de la comunicación que nosotros podamos llegar a tener. Por ejemplo, si alguien no lo entiende, me dice, che, mira, Juli, la verdad que no entiendo, así como dijimos, y ahí hubo una comunicación entre nosotros y yo lo estoy explicando nuevamente, ¿sí? Después la parte de aprendizaje es cuando nosotros, digamos, estamos acá en el grupo, nosotros, qué sé yo, usted, no sé, Mayra tomó determinado concepto que no había entendido antes, pero lo aprendió por algo que yo los dije, entonces ella se apropió de un concepto que yo le di y aprendió conmigo de algo que yo le dije, ¿sí? O sea, ella entendió el mensaje que yo le di a ella. Y después la parte de tele es cuando el grupo ya se formó, es cuando ya, digamos, ya pasamos un tiempo, ya pasamos un montón de cosas, varias experiencias, etcétera, etcétera. Y nosotros vamos a tratar de descubrir, vamos a ver qué es lo que nos cae bien y qué es lo que nos cae mal de este grupo. Por ejemplo, hay unos chicos que no les va a caer bien el tema de cómo yo les expliqué, que por ahí han dicho, no, pero ella explica muy rápido, no, porque ella esto, y no, porque ella lo otro. Y hay otras personas que van a decir, no, la verdad que Julieta explicó re bien y yo le entendí, logré llevarle su ritmo y demás. Nosotros vamos a encontrar lo que nos cae bien y qué es lo que nos cae mal dentro de este grupo que estamos formando nosotros ahora, ¿sí? Entonces, lo tele sería las experiencias que hay en el grupo y la comunicación que nosotros estamos teniendo en este momento. ¿Hasta ahí van? Sí, gracias. Bueno, después tenemos la parte de resistencia al cambio, ¿sí? Acá vamos a hablar de un proceso que todo grupo siempre va a tener. A ver, digamos que no siempre vamos a estar de la misma manera. Capaz que ustedes están acostumbrados a que yo siempre les arme una clase o que yo les haga esto porque Juli me explica 300 veces y hay veces que Juli va a decir, no, la verdad que no lo quiero explicar 158.000 veces, entonces yo me canso y algo va a modificarse en ese grupo. Yo me cansé, no lo explico más. Entonces, como ustedes ya ustedes ya estaban acostumbrados a que yo les explique las cosas 50.000 veces o que yo haga esto y que yo haga lo otro, ustedes tienen que aceptar que siempre va a haber un cambio en un grupo, ¿sí? Aunque nosotros estemos acostumbrados y aunque nosotros tratamos de negar esa resistencia al cambio que se va a tener en este grupo, ¿sí? ¿Pudieron entender todo lo que es ir al cono invertido? Yo sí lo Sí. entendí. Buenísimo, me alegro que hayan entendido el cono invertido. Creo que lo busqué de una manera más fácil. Es más, les pido disculpas si creen que yo voy muy rápido. Yo creo que trato de darlo lo más tranquilo posible. Yo hablo el triple de rápido, así que para mí esto es re tranquilo. Así que imagínense lo rápido que suelo hablar las 24 horas de mi vida. Pero bueno, ¿Podrías volver a explicar lo de pertinencia, que es lo único que no entendí?
La parte de pertinencia, ¿no entendiste? ¿Qué es lo que no entendiste de ahí? O sea, ¿qué significa pertinencia? Eso es lo que no entendí. Cuando hablamos de la parte de pertinencia es cuando el sujeto o nosotros mismos, ¿sí?, estamos concentrados en la tarea que vamos a realizar dentro de ese grupo, ¿sí? O sea, el compromiso que nosotros le vamos a meter a la tarea que tenemos en común dentro de ese grupo. ¿Me explico? Sí, ahí está, gracias. Listo, genial entonces. Bueno, después también vi que me han preguntado muchas veces el tema de lo que sería, me han preguntado por chat, digamos que no todos me preguntan, lo que sería el plano bicorporal y también el plano tripersonal. No sé si alguno tiene alguna duda con eso, si quieren se los explico, no hay problema. Bueno, les explico así muy por encima. Sí, puede ser. ¿Se puede explicar? Sí, no hay problema. Cuando nosotros tenemos que pararnos siempre en la parte de los sujetos, ¿sí? En nosotros. Los sujetos que se van a encontrar en lo que sería un plano bicorporal, siempre van a ser los sujetos que están interactuando, ¿sí? Dos sujetos que están hablando, que están formando un vínculo. Al contrario, vamos a ver lo que sería el plano tripersonal, que ahí sería la red implícita multipersonal. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hay un vínculo formado entre esos dos sujetos. Entonces ahí vamos a hablar de lo que sería tripersonal. ¿Por qué tripersonal? Porque está hablando de los dos sujetos más el vínculo que ellos tienen, ¿sí? Esa es la diferencia que hay entre tripersonal y bicorporal. Juli, ¿puedo decir algo? Sí. ¿Sabés lo que nos dijo el profe a nosotros? Que la red multipersonal sería como nosotros como sujetos ya cargamos mucha experiencia de otro vínculo. Claro. De otros vínculos. Eso sí. Nos explicó que sería. Sí, está bien. Bueno, ¿qué estaba mirando ahí? Juli, ¿podés volver a explicar lo de tripersonal? Que no lo entendí. Nosotros siempre nos tenemos que parar en la parte de los sujetos. Si nosotros cuando estamos en la parte de subjetividad siempre vamos a pensar en el sujeto, en el hombre, que el hombre es un ser de necesidad, y nosotros nos vamos a enfocar en analizar y entender a ese sujeto. Entonces, cuando hablamos del plano bicorporal, nosotros tenemos que entender que son dos sujetos que están interactuando, ¿sí? Que están formando un vínculo. En cambio, el plano tripersonal sería la red implícita multipersonal, muy bien lo había comentado la compañera anteriormente. ¿Qué quiere decir eso? Es que ya hay un vínculo formado entre esos sujetos, ¿sí? Entonces, ahí se habla de tripersonal porque se habla de ambos sujetos más el vínculo que generaron esas personas, ¿sí? Por eso se llama tripersonal, porque se considera los dos sujetos más el vínculo. ¿Se entendió? ¿Qué pasa, gordo? ¿Eso de qué parte estarían hablando? Eso de tripersonal y no lo vi nunca. ¿No lo dieron ustedes? Sí. En la parte de vínculo. Sí, pues me olvidé de decirlo en la parte de vínculo, así que bueno, lo traté de decir ahora para ver si es que lo entendieron o no. Por ahí es algo bastante fácil porque no hay mucha explicación, digamos. ¿Qué otra cosa más era lo que le habían preguntado? No me acuerdo si habían preguntado lo del tema de la horizontal y verticalidad, ¿puede ser? Creo que me habían puesto. Bueno, cuando hablamos de lo que sería horizontal y verticalidad, nosotros vamos a hablar siempre, por ejemplo, con el tema de la verticalidad, siempre vamos a hablar de la historia de cualquier sujeto, ¿sí? De cualquier persona que forma parte de un grupo, ¿sí? Siempre representando la parte individual, o sea, cuando hablamos de verticalidad, vamos a hablar de nuestra historia, ¿sí? Nosotros formamos parte de un grupo, pero siempre representando algo nuestro, algo individual, o sea, nuestra historia, ¿sí? Por eso dice que representa lo individual. Y después cuando hablamos lo horizontal,
tiene que ver con la historia de ese grupo, ¿sí? Con toda la experiencia y el recorrido que tuvo ese grupo desde que se formó hasta que se termina, digamos. Puede que tenga un final y puede ser que no tenga un final, ¿sí? Esa es la diferencia que hay entre horizontal y verticalidad. Horizontal sería, si quieren ir anotando para que sea más fácil, así después no me vuelven a preguntar, porque por ahí es como que